El estruendo de las hélices del helicóptero rompió el silencio del amanecer sobre el valle de Millbrook como un mazo contra el cristal. Marques Hendricks dejó caer su taza de café. La cerámica explotó contra el suelo de la cocina al impactar instintivamente contra la cubierta. Durante 3 segundos volvió a las montañas de Afganistán, con el polvo ahogándole los pulmones y el fuego enemigo lloviendo. Entonces la realidad lo golpeó. Estaba en Montana ni a salvo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Márquez se arrastró hasta la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. A través del cristal escarchado, vio un helicóptero militar negro sobrevolar su propiedad una y otra vez, y luego desaparecer tras la colina, sin marcas sin números de identificación. Simplemente el tipo de aeronave que no figuraba en ningún registro official. Permaneció en el suelo un minuto más, controlando la respiración como le había enseñado la doctora Sarah Chen durante aquellas interminables sesiones de terapia en Walter Reed. 4 segundos para entrar, 4 segundos para mantener la respiración, 4 segundos para salir. El pánico se calmó poco a poco, dejando atrás el familiar sabor amargo de la adrenalina y el peso aplastante de los recuerdos que no podía superar durante 6 meses. Marcus había sido solo una cara más en Millbrook Valley. El hombre tranquilo que compró el viejo rancho Patterson al contado. Era reservado y trabajaba sus 100 acres de trigo y cebada con la precisión metódica de quien entendía la disciplina. Sus vecinos lo conocían como un hombre educado pero distante, que hacía la compra los jueves, asistía a la iglesia los domingos sin hablar con nadie, y era capaz de reparar cualquier maquinaria agrícola con la precisión de un ingeniero ANLO. Que no sabían era que Marques Hendricks había pasado 15 años al mando de unidades de operaciones especiales de élite en 3 continentes. Desconocían la estrella de plata escondida en una caja de zapatos debajo de su cama, ni las operaciones clasificadas que le habían granjeado la reputación de ser el solucionador de problemas más eficaz del ejército. Y, desde luego, desconocían la razón por la que había renunciado a su pensión de coronel para comprar un rancho ruinoso en medio de la nada en la visita del helicóptero. Low cambio to do. Marques se vistió rápidamente con unos vaqueros desgastados y una camisa de franela, que se había convertido en su uniforme de anonimato. Afuera, el aire de octubre le azotaba el rostro mientras recorría el perímetro de su propiedad, con sus ojos entrenados buscando algo fuera de lugar. Huellas de botas en la tierra blanda cerca de su granero. Huellas de neumáticos que no coincidían con las de su antigua camioneta Ford. Una rama rota que podría indicar que alguien había estado observando desde la línea de árboles. No encontró nada, lo que de alguna manera lo empeoró. Los aficionados dejaron rastros. Los profesionales dejaron fantasmas ampara cuando el sol coronaba las montañas. Marques alimentaba a su ganado, proyectando la tranquila rutina de un hombre cuya mayor preocupación era si el tiempo aguantaría lo suficiente para terminar la cosecha. Su vecino más cercano, Tom Bradley, lo saludó desde el otro lado de la cerca, un gesto que Marques correspondió con la amabilidad propia de un pueblo pequeño. «¡Qué ruido tan fuerte esta mañana!», gritó Tom, acercándose con su característica cojera. Tom era un veterano de Vietnam que había perdido la pierna izquierda por debajo de la rodilla. En una mina del Viet Cong en 1968, Augiferency, Oji Marcus, Tom lucía su servicio con orgullo, con su gorra de la VFW permanentemente injertada en la cabeza. Sus historias eran interminables y en su mayoría ciertas. «Yo también lo oí», respondió Marques, con la curiosidad justa en su voz. «¿Algún tipo de avión? ¿Militares, diría yo? Últimamente los veo más. La gente del pueblo empieza a hablar de ello». Tom se apoyó en el poste de la cerca, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «¿Sabes algo de eso? A veces tienes esa mirada». A Marques había practicado este momento mentalmente docenas de veces en la evasión casual. La risa autocrítica. ¿Qué mirada es esa? La mirada de un hombre que ha visto y hecho cosas. La mirada de Tom era penetrante, a pesar de su naturalidad. «No te juzgo, claro. Cada hombre tiene su pasado. Pero si se avecinan problemas en el valle, sería bueno saber de qué tipo». Antes de que Marques pudiera responder, el sonido de un motor subiendo trabajosamente por su camino de grava los interrumpió. Un Jeep Cherokee destartalado de al menos 20 años se detuvo con una sacudida cerca de su porche. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer que parecía haber conducido durante días sin dormir. Tenía unos 35 años, el pelo castaño rojizo recogido en una coleta improvisada y ropa que había visto décadas mejores. Pero Furensas, ojos los que llamaron la atención de Marques, tenían la misma mirada atormentada que había visto en los espejos durante los últimos 2 años. «La mirada de alguien que carga con un peso insoportable, señor Hendricks». Su voz tenía un ligero acento sureño, suave pero firme. «Soy Rebecca Walsh. Necesito hablar con usted, Tom Bradley»,
Se enderezó. Su actitud amistosa se transformó en una más protectora. «Señora, ¿está todo bien?» Parece que ha pasado por una mala racha. La mirada de Rebecca oscilaba entre los dos hombres, calculando, midiendo. «Estoy bien, gracias, pero necesito hablar con el señor Hendricks en privado. Se trata de su hermano». En las palabras impactaron a Marcus como un golpe físico. No tenía hermano. Nunca había tenido hermano. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 19 años. No tenía hermanos ni parientes cercanos. Fuera cual fuese el juego que esta mujer estaba jugando, era peligroso, y lo estaba haciendo delante de un testigo. «Señora», dijo Marcus con cuidado, «creo que me está confundiendo con otra persona». Rebecca metió la mano en su bolso, y la mano de Marcus se dirigió instintivamente a la parte baja de su espalda, donde solía llevar su arma. «Viejas costumbres». Sacó una fotografía descolorida y arrugada, y la levantó. Incluso a 3 metros de distancia, Marcus pudo ver su propio rostro mirándolo, pero más joven, con uniforme azul, de pie junto a un hombre que podría haber sido su gemelo, tu hermano David, dijo Rebecca en voz baja a David Hendricks. «Tío, que si alguna vez le pasaba algo te buscaría. Dijo que entenderías lo que significaba la operación Anochecer». El mundo parecía inclinarse sobre su eje. La operación Atardecer estaba clasificada como alto secreto. Solo 7 personas en todo el ejército estadounidense sabían de ella, y 3 de ellas estaban muertas. Marcus nunca había oído hablar de alguien llamado David Hendricks, pero alguien con su rostro aparentemente Sean Tom Bradley los miró, con la confusión reflejada en sus rasgos curtidos. «Marcus, nunca mencionaste que tenías un hermano». «Es porque no lo sé», dijo Marcus, pero su voz carecía de convicción. Su mente barajaba posibilidades, ninguna buena. ¿Una identidad falsa que había olvidado? ¿Un doble? ¿Algún tipo de operación psicológica diseñada para sacarlo de su escondite? Rebecca se acercó un paso más, y Marcus notó que apoyaba ligeramente la pierna izquierda, como si se recuperara de una lesión. «Señor Hendricks, su hermano ha muerto. Lo asesinaron hace 3 días en Seattle. Antes de morir me dio algo, para que le trajera algo por lo que los hombres están dispuestos a matar». Metió la mano en su chaqueta, y esta vez Marcus no pudo evitar tensarse. Pero en lugar de un arma, sacó un pequeño cilindro metálico, del tamaño aproximado de una lata de película. Incluso de lejos, Marcus lo reconoció como un dispositivo de almacenamiento de datos, TU o SAT Sumileter, de esos que se usan para inteligencia tan sensible que requiere triple encriptación. «Me pidió que te dijera que lo de Blackwater Ridge no fue culpa tuya», continuó Rebecca, bajando la voz hasta casi un susurro. «Dijo que intentaste salvarlos a todos en Blackwater Ridge». Las palabras impactaron a Marcus como la bala de un francotirador, precisas y devastadoras. Era la operación que había acabado con su carrera, la misión que había salido mal de la peor manera posible. 7 buenos soldados habían muerto por las decisiones de Marcus, las órdenes que había dado. El informe oficial atribuía la muerte a fallos de equipo y a información errónea. La verdad era más compleja e infinitamente más perjudicial para la carrera de ciertas personas. Tom Bradley miraba a Marcus con una nueva comprensión en sus ojos. «Marcus, ¿de qué está hablando?» Marcus ignoró la pregunta, con toda su atención centrada en Rebecca Walsh y el dispositivo que tenía en la mano. «¿Quién más sabe que estás aquí?» «Nadie, espero. Pero llevo 3 días huyendo. David dijo que había gente en el gobierno, gente en el ejército, que haría lo que fuera para mantener ciertos secretos ocultos. Dijo que tú eras el único que podía proteger esta información». Un nuevo sonido llegó a los oídos de Marcus, distante pero inconfundible. Motores, varios vehículos, subiendo por la carretera del condado hacia su propiedad. Su entrenamiento se activó. La memoria muscular se impuso a la conciencia. Contó los motores por sus sonidos distintivos. 3 vehículos, probablemente todoterrenos, a juzgar por el sonido. Viajando rápido, pero sin imprudencia. Una persecución profesional. «¿Cuánta gente sabe de tu hermano?», le preguntó a Rebecca, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que Tom Bradley retrocediera instintivamente. «No lo sé». David estaba paranoico. Dijo que había estado investigando algo importante, algo sobre contratistas militares y cargamentos de armas desaparecidos. Pensó que alguien de su unidad vendía información. Pero cuando intentó denunciarlo, empezó a morir gente en los vehículos estaban más cerca. Marcus veía polvo levantarse del camino, todavía a media milla de distancia, pero acercándose rápidamente. Tenía quizás 2 minutos para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Podía negar conocer a esa mujer, declararse inocente y esperar que se la llevaran y lo dejaran en paz. O podía hacer lo que le dictaba su conciencia y proteger a alguien que había llevado el mensaje de un muerto durante 3 días de huida. «Tom», dijo Marcus sin apartar la mirada de Rebecca, «necesito que regreses a tu casa y olvides que viste a esta mujer.
Ni hablar, respondió Tam, pero no había furia. En su voz estás en apuros, hijo, en serios apuros. Y en este valle no abandonamos a nuestros vecinos. Marcus sintió que algo se quebraba en su pecho, un muro que había construido alrededor de su corazón que empezaba a derrumbarse. Durante 6 meses se había mantenido alejado de esta gente, convencido de que su presencia solo traería peligro a sus tranquilas vidas. Ahora el peligro los había alcanzado de todos modos, y un veterano de Vietnam de 70 años se ofrecía a apoyarlo. El primer todoterreno apareció en la curva, negro y anónimo, seguido de otros 2. Disminuyeron la velocidad al acercarse a su entrada sin detenerse del todo, pero avanzando con la cautela deliberada de los profesionales que evalúan la situación. Rebecca, dijo Marcus, con voz tranquila a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema, ¿cuánto confías en mí? No te conozco de nada, respondió con sinceridad Anne, pero David sí. Dijo que eras el mejor soldado con el que había servido, aunque nunca te hubieras conocido. Dijo que eras de esos hombres que morirían antes que abandonar a alguien que necesita ayuda. Los todoterrenos entraron en su camino de entrada. Marcus observó el cilindro de datos en la mano de Rebecca, a Tom Bradley, erguido a pesar de su edad, Y-Legion, y los vehículos que se acercaban llenos de gente que sin duda tenía órdenes de adquirir el dispositivo a cualquier precio. Pensó en la vida tranquila que había construido allí, en la paz que casi se convencía de merecer. Entonces pensó en 7 soldados que habían muerto en una colina en Afganistán porque alguien había traicionado su misión. Tom, dijo en voz baja, ve a tu casa y llama al sheriff Morrison. Dile que quizá necesitemos refuerzos. ¿Qué pasa contigo? Marcus miró a Rebecca Walsh, la desconocida que había roto su anonimato cuidadosamente construido con una fotografía y un nombre que jamás había oído. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 2 años. Voy a terminar lo que alguien más empezó. Las camionetas se detuvieron frente a su casa, con el motor al ralentí. A través de las ventanas tintadas, Marcus pudo ver las siluetas de hombres, armados, soldados profesionales o contratistas de esos que preguntan después. No estaban allí para negociar. Rebecca se acercó a él, y él pudo percibir su miedo bajo la determinación. ¿Y ahora qué pasa? Marcus Hendricks, ex coronel del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, miró a la mujer a su lado y sintió que su último disfraz de civil se desprendía como un abrigo viejo. Ahora descubriremos por qué murió Tuhaman, y nos aseguraremos de que su sacrificio no haya sido en vano. A la puerta de la camioneta delantera se abrió y un hombre con equipo táctico salió, sosteniendo un rifle de asalto con indiferencia, pero listo. Su mirada recorrió la propiedad con una evaluación profesional. Antes de fijarse en Marcus, señor Hendricks, gritó el hombre, con la autoridad inexpresiva de alguien acostumbrado a ser obedecido. Necesitamos hablar. Marcus no se movió de su posición junto a Rebecca. Te escucho. A la mujer que te acompaña tiene algo que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Estamos aquí para recuperarlo. Lo curioso es eso, respondió Marcus, con un tono de voz que hizo que Tom Bradley lo mirara con nuevo respeto. La última vez que lo revisé, esto seguía siendo propiedad privada. ¿Tienen una orden judicial, chicos? El hombre sonrió, pero la sonrisa no se le reflejaba en los ojos. No necesitamos una orden judicial para asuntos de seguridad nacional. Marcus asintió lentamente, como si lo considerara. Luego miró a Rebecca, al cilindro de datos que aún sostenía en su mano, y tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Señora, dijo con formalidad, le ofrezco la protección de esta propiedad y mi garantía personal de seguridad. Cualquiera que quiera quitarle ese dispositivo tendrá que pasar primero por mí. Las palabras flotaban en el aire matutino como una declaración de guerra. El silencioso granjero se había ido y en su lugar se alzaba algo que estos hombres no esperaban encontrar en medio de la zona triguera de Montana. El coronel Marcus Hendricks había regresado y ya no podía más. El líder del equipo táctico dio 3 pasos al frente antes de que Marcus levantara la mano en un gesto que representaba 20 años de autoridad de mando. El hombre se detuvo. Su entrenamiento reconoció algo en la postura de Marcus para lo que su informe de inteligencia no lo había preparado. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Ya casi, dijo Marcus, y su voz se oyó con precisión militar a través del espacio que los separaba. Di lo que quieres o vete de aquí. Rebecca Walsh permaneció inmóvil junto a él, con el cilindro de datos apretado contra su pecho, como un salvavidas. Tom Bradley, prudentemente, se había retirado a su propiedad, pero permanecía visible, con el teléfono ya en la mano. Marcus pudo ver el conflicto en los ojos del veterano, el deseo de ayudar. Se enfrentaba a la certeza de que esto superaba cualquier cosa que Millbrook Valley hubiera enfrentado jamás. El líder del equipo habló por radio, en un tono demasiado bajo
para oírlo. La audición mejorada de Márquez, entrenada por años de combate, captó fragmentos. Sujeto confirmado. Muestra conciencia táctica. Recomiendo una aproximación elevada. Señor Hendricks, gritó el hombre, bajando ligeramente el arma. Soy el agente Carter del Departamento de Seguridad Nacional. La mujer que está a su lado es buscada en relación con el robo de material clasificado. Estamos aquí para interrogarla. Márquez estudió el equipo de Carter, su postura, la posición de su equipo. Seguridad Nacional no solía desplegarse con fusiles de asalto de uso militar ni formaciones tácticas coordinadas. Estos hombres se movían como soldados de operaciones especiales, no como agentes federales. Déjame ver una identificación, respondió Márquez. Y ya que estás, explícame por qué el DHS necesita un equipo táctico completo para interrogar a una mujer. Ann Carter metió la mano lentamente en su chaleco y sacó una placa y credenciales. Incluso a 9 metros de distancia, Márquez pudo distinguir que eran falsificaciones de alta calidad. La fuente incorrecta en el número de placa, un holograma que no captaba la luz correctamente. Detalles que engañarían a la mayoría de los civiles. Pero no alguien con años de experiencia en inteligencia militar, señora Walsh, continuó Carter. No tiene ningún problema. Solo necesitamos recuperar los materiales robados e informarles sobre su contacto con David Hendricks. La brusca inhalación de Rebecca le indicó a Márquez que Carter había dicho algo importante. Se giró para mirarlo. Con la confusión y el miedo en su expresión. ¿Lo conocías? Susurró David. Ann, de verdad que lo conocías. Ann Márquez sintió el peso familiar de las decisiones de mando oprimiéndolo. Podía acabar con esto ahora. Entregar a Rebecca y los secretos que guardaba. Regresar a su tranquila vida de cultivo de trigo y soledad anónima. Sería la decisión inteligente, la decisión segura, pero David Hendricks, quienquiera que fuese, sabía de Blackwater Ridge. Sabía detalles ocultos en archivos clasificados, protegidos por múltiples niveles de seguridad. Alguien con el rostro de Márquez poseía ese conocimiento, y ahora estaba muerto. Rebecca, dijo Márquez en voz baja, sin apartar la vista de Carter y su equipo, necesito que me digas exactamente lo que dijo David sobre mí en palabra. Por palabra, dijo. La voz de Rebecca tembló levemente. Dijo que el coronel Márquez Hendricks era el mejor oficial que había conocido, aunque nunca se habían conocido. Dijo que habías asumido la culpa de algo que no era tu culpa, que hombres buenos habían muerto porque alguien los traicionó. Dijo que eras la única persona en el mundo a quien le confiaba esta información. Márquez sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban, formando una imagen que no quería ver. David Hendricks sabía de la misión de la traición, del encubrimiento que destruyó la carrera de Márquez y lo obligó a esconderse, lo que significaba que David había estado involucrado en la operación o tenía acceso a alguien que lo estaba. Agente Carter, gritó Marcus, tomando forma, necesito que usted y su equipo abandonen mi propiedad. Ahora, la expresión de Carter se endureció. Senator Hendricks está interfiriendo en una investigación federal. Le recomiendo encarecidamente que lo reconsidere, y te recomiendo encarecidamente que verifiques tus datos, respondió Márquez, porque si de verdad eres del DHS, tendrás registros que demuestran que soy el dueño legal de esta propiedad. Pago mis impuestos puntualmente y nunca me han arrestado, ni siquiera por una multa de estacionamiento, lo que significa que no tienes autoridad legal para estar aquí sin una orden judicial. A uno de los miembros del equipo de Carter, un hombre más joven y nervioso, cambió de postura y habló por la radio. Márquez captó las palabras poco cooperativo y autorización para escalada. Las piezas avanzaban más rápido ahora, y Márquez se dio cuenta de que tenía minutos, tal vez menos, antes de que la situación estallara en violencia. Tam le gritó a su vecino, que aún era visible al otro lado de la cerca. Necesito que llames al sheriff Morrison. Dile que tenemos agentes federales armados en propiedad privada sin orden judicial. Tam Bradley asintió y empezó a marcar, con movimientos deliberados y visibles. El líder del equipo de Carter maldijo en voz baja, sopesando claramente sus opciones. Matar a un veterano condecorado y a un granjero local crearía complicaciones que sus parámetros de misión probablemente no contemplaban. Ann Rebecca se acercó a Márquez con voz urgente. Hay algo más que me dijo David. Dijo que había un archivo, algo llamado Operación Lázaro. Dijo que demostraba que Blackwater Ridge fue comprometida intencionalmente. A Márquez se le heló la sangre. Lázaro había sido un plan de contingencia teórico, un protocolo para el peor de los casos que solo existía en la mente de unos pocos oficiales de inteligencia de alto rango. Si alguien había activado Lázaro, significaba que había estado dispuesto a sacrificar a todo un equipo de operaciones especiales para proteger algo mayor. ¿Cuánto sabía David?, preguntó Márquez, pensando a toda velocidad en las implicaciones.
Encontró registros financieros, comunicaciones, pruebas de que alguien en el Pentágono vendía inteligencia operativa a traficantes de armas. Dijo que Blackwater Ridge fue sacrificada para proteger una red más grande y que te convirtieron en el chivo expiatorio por acercarte demasiado a la verdad. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando sombras nítidas sobre la propiedad de Marcus. El equipo táctico permaneció en posición, claramente esperando órdenes. Marcus vio más vehículos acercándose a lo lejos, refuerzos o auténticas fuerzas del orden. No podía distinguir cuál. «Señor Hendricks», gritó Carter, con la paciencia evidentemente agotada. «Última oportunidad, entregue a la mujer y todo lo que lleve, y todos saldremos airosos de esto». A Marcus miró a Rebecca. La miró de verdad por primera vez. Bajo el miedo y el agotamiento, vio una determinación que le recordó a los jóvenes soldados que una vez comandó. Personas que creían en algo más grande que ellos mismos, que estaban dispuestas a sacrificarse por una causa que consideraban justa. Rebecca dijo en voz baja: «¿Qué era David para ti?». Su respuesta fue sin vacilar: «Era mi marido». A las palabras impactaron a Marcus como un puñetazo. No se trataba de un simple civil enredado en la política militar. Era una viuda. Una mujer que había perdido al hombre que amaba por las mismas fuerzas que habían destruido la carrera de Marcus y lo habían obligado al exilio. «¿Cuánto tiempo estuviste casado?». «3 años». La voz de Rebecca se quebró levemente. Iba a renunciar a su comisión. Íbamos a comprar una casa en Oregón, tal vez formar una familia. Entonces se topó con esta conspiración y todo cambió. Marcus sintió la ira familiar creciendo en su pecho, la misma rabia que lo había sostenido durante 15 años de combate y 2 años de aislamiento cargado de culpa. Alguien le había robado el futuro a esta mujer de la misma manera que le habían robado el pasado a Agente Carter, gritó Marcus con un tono nuevo. «He cambiado de opinión sobre esa conversación». Ann Carter se enderezó, esperando claramente que Marcus se rindiera. En cambio, Marcus dio un paso adelante. Su lenguaje corporal pasó de la defensiva a la depredadora. «Quiero saber quién te envió», continuó Marcus. «Quiero saber quién está tan asustado por lo que descubrió David Hendricks, que está dispuesto a desplegar un equipo táctico contra civiles estadounidenses en suelo estadounidense. Señor Hendricks, usted no está en condiciones de exigir nada». Marcus sonrió, pero sin humor. «Agente Carter, déjeme decirle lo que veo. Veo a 6 hombres con equipo táctico portando armas que no son las habituales del DHS. Veo vehículos con placas que no cumplen con los protocolos de registro federal. Veo a un líder de equipo sudando a pesar del fresco aire de la mañana, porque sabe que está actuando al margen de la autoridad legal». A la mano de Carter se movió hacia su arma, y Marcus vio la decisión formándose en los ojos del hombre. La violencia se avecinaba, y Marcus tenía aproximadamente 30 segundos para controlar la situación antes de que se descontrolara. «Lo más importante», continuó Marcus, «veo a un hombre al que le han dicho que Marcus Hendricks es un granjero fracasado que se doblegará ante la autoridad. Alguien le dio información errónea a Agente Carter. Alguien olvidó mencionar que pasé 15 años enseñando a gente como usted a hacer su trabajo». El sonido de las sirenas rompió la tensión, distante pero acercándose rápidamente. La llamada de Tom Bradley al sheriff Morrison, aparentemente, se había tomado en serio. El equipo de Carter intercambió miradas, con la confianza desfalleciendo. «Rebecca», dijo Marcus sin apartar la vista del equipo táctico, «necesito que entres en mi casa. Hay un sótano al que se accede por una trampilla, en el suelo de la cocina. Llévate el dispositivo y espera allí hasta que vaya a buscarte. No te voy a dejar sola con esta gente, si lo eres, porque si esto sale mal, ese dispositivo es lo único que prueba que tu esposo murió por algo importante. Y no voy a permitir que su sacrificio sea en vano». Rebecca dudó un momento, y luego puso algo en la mano de Marcus. Él bajó la vista y vio una pequeña llave de latón, caliente por su tacto. «David me pidió que te diera esto. Dijo que sabrías que abre». Marcus miró la llave y de repente lo supo. Era una llave de taquilla militar estándar, de las que se usan en instalaciones de seguridad de todo el mundo, pero grabado en el latón había un número que reconoció: 247 Sensu, antiguo número de taquilla en Fort Bragg, el que había usado durante su última misión antes de Blackwater Ridge. Las implicaciones eran asombrosas. David Hendricks no solo conocía la misión. Marcus había tenido acceso a sus efectos personales, a su material clasificado y posiblemente incluso a sus comunicaciones privadas, lo que significaba que David trabajaba dentro del aparato de inteligencia militar o tenía conexiones que Marcus ni siquiera podía imaginar. «Vete», le dijo Marcus con firmeza a Rebecca. Oran corrió hacia la casa, agarrando el cilindro de datos, justo cuando el primer ayudante del sheriff apareció en la curva de la carretera del condado. Carter maldijo y habló rápidamente por la radio, recibiendo claramente órdenes que no le gustaban. «Señor Hendricks», gritó Carter,
con un tono de desesperación en la voz. No entiende lo que está protegiendo. Esa mujer y su información representan un peligro claro y presente para la seguridad nacional. Ann Márquez rió, un sonido que transmitía años de amarga experiencia. Agente Carter, he pasado toda mi vida adulta protegiendo la seguridad nacional. He enterrado amigos, me he ganado enemigos y he sacrificado todo lo que me importaba por este país. Así que no se acerque a mi propiedad y me dé sermones sobre el peligro. El ayudante del sheriff entró en la entrada, seguido de un segundo coche patrulla. Marcus reconoció al ayudante Jenkins, un joven que había servido 2 veces en Irak antes de regresar a su hogar en Meebrook Valley. Jenkins echó un vistazo al equipo táctico e inmediatamente pidió refuerzos por radio. «Caballeros», gritó Jenkins, con la mano apoyada en su arma, «necesitaré ver alguna identificación y una explicación de su presencia aquí, en el equipo de Carter». Estaba ahora atrapado entre las fuerzas del orden locales y un objetivo que claramente no iba a cooperar. Márquez podía ver cómo la situación táctica se deterioraba desde la perspectiva de Carter. Su misión había sido diseñada para la velocidad y el sigilo, no para un enfrentamiento prolongado con las autoridades civiles. «Auxiliar Jenkins», gritó Márquez, «estos hombres dicen ser agentes federales, pero se han negado a proporcionar una identificación adecuada o una justificación legal de su presencia en mi propiedad». Ann Jenkins asintió y se acercó a Carter con la cautelosa profesionalidad de quien ha aprendido a interpretar situaciones peligrosas. «Señor, necesito ver sus credenciales y cualquier orden judicial que pueda tener». A la vacilación de Carter le reveló a Márquez todo lo que necesitaba saber. Cualquiera que fuera la autoridad bajo la que operaban estos hombres, no irá la Q. Resistiría el escrutinio oficial. «Estamos operando bajo jurisdicción federal», dijo Carter finalmente. «Es un asunto de seguridad nacional». «Puede ser», respondió Jenkins con serenidad, «pero la ley de Montana sigue vigente. Estás en una propiedad privada y el dueño te ha pedido que te vayas. A menos que puedas presentar una orden judicial, tendré que pedirte que cumplas su petición». Ann Márquez sintió un gran orgullo por la valentía del joven agente. Jenkins se enfrentaba a un equipo de profesionales fuertemente armados, pero no se rendía. Los valores que hicieron fuerte a un pequeño pueblo estadounidense estaban a la vista de todos. Ann Carter hizo un último cálculo, observando a los refuerzos que se acercaban, al agente decidido y al propio Márquez, erguido y sin miedo. Fueran cuales fueran los objetivos de su misión, al parecer no incluían un tiroteo con la policía local. «Esto no ha terminado, señor Hendricks», dijo Carter indicándole a su equipo que se retirara. «La gente para la que trabajo no se rinde fácilmente». «Yo tampoco», respondió Márquez. «Dígales a sus jefes que el coronel Márquez Hendricks ha vuelto oficialmente al ruedo». El equipo táctico subió a sus vehículos con eficiencia profesional, pero Márquez percibió la frustración en sus movimientos. Esperaban encontrar a un granjero, no a un oficial condecorado que aún supiera luchar mientras los todoterrenos desaparecían por la carretera del condado. El agente Jenkins se acercó a Márquez con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Coronel?», preguntó Jenkins. Marcus asintió lentamente. «Jubilado a no, al menos lo estaba hasta hace una hora. Señor, no sé de qué se trata, pero sí necesita protección». «Haremos todo lo posible». Márquez miró al joven ayudante del sheriff, luego a Tom Bradley, que estaba caminando de regreso a través de la cerca, luego a su casa donde una viuda se escondía con secretos que ya le habían costado la vida a un hombre. «Auxiliar, lo que necesito es tiempo. Tiempo para averiguar quién mató a David Hendricks y por qué. Tiempo para entender que lleva a su viuda, que valga la pena desplegar un equipo táctico para recuperarlo. ¿Cuánto tiempo?». Márquez pensó en la llave en su bolsillo, en las conexiones que se formaban en su mente, en los enemigos que lo habían encontrado a pesar de 2 años de cuidadoso anonimato. «Probablemente no lo suficiente», dijo con sinceridad. «Pero pase lo que pase, quiero que sepas que Rebecca Walsh está bajo mi protección. Cualquiera que quiera hacerle daño, tendrá que pasar por mí primero». Jenkins asintió, un entendimiento que pasaba entre 2 soldados que habían aprendido que algunas peleas valían la pena. «¿Qué necesitas que hagamos?». Márquez miró hacia la casa, donde una mujer a la que conocía desde hacía menos de 1 hora lo esperaba para que descifrara el último mensaje de su difunto esposo. Pensó en la vida tranquila que estaba a punto de perder para siempre y, sorprendentemente, sintió alivio en lugar de arrepentimiento. «Simplemente estén preparados», dijo, «porque esto está lejos de ser encima». El sótano bajo la cocina de Márquez se había construido durante la Gran Depresión, diseñado para almacenar alimentos durante los duros inviernos de Montana. Ahora albergaba secretos que podrían derrocar gobiernos. Rebecca estaba sentada en una vieja caja de madera, con el cilindro de datos apretado en el regazo y los ojos enrojecidos de llorar por revelaciones que apenas comenzaba a comprender.
A Marcus bajó las estrechas escaleras de madera, con una computadora portátil bajo el brazo y 2 tazas de café en las manos. El sótano olía a tierra y conservas, pero la señal de Wi-Fi llegaba incluso allí. Una concesión a la paranoia moderna, que había demostrado ser acertada. El agente Jenkins ha apostado una patrulla al final de mi entrada, dijo Marcus, entregándole a Rebecca uno de los vasos. Tom Bradley vigila desde su propiedad con un rifle de caza y una radio. Deberíamos tener al menos unas horas antes de que lo intenten. De nuevo Rebecca aceptó el café con manos temblorosas. Volverán, ¿verdad? Con más gente, con más armas. Cuenta con ello. Marcus abrió la laptop y la encendió. Por eso necesitamos entender por qué murió. David, en ese dispositivo que tienes en tus manos, contiene información por la que alguien está dispuesto a matar. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Rebecca levantó el cilindro de datos, examinándolo bajo la intensa luz de la única bombilla del sótano. David dijo que estaba cifrado con seguridad de nivel militar. TOQ, solo alguien con los códigos de acceso correctos podía acceder a él. Marcus tomó el dispositivo y lo examinó detenidamente. El cilindro no tenía ninguna marca, salvo un pequeño número de serie grabado cerca de la base. Reconoció el formato. Era un dispositivo de almacenamiento con cifrado cuántico, de esos que se usan para información tan sensible que el cifrado tradicional no basta. Su esposo tenía razón sobre la seguridad, dijo Marcus. Este nivel de cifrado requiere confirmación biométrica y un código de acceso clasificado. Sin ambos, el dispositivo borrará permanentemente su contenido después de 3 intentos fallidos. Pero tienes los códigos, ¿verdad? David parecía creer que los tendría. San Marcus miró fijamente el dispositivo, mientras las piezas de un rompecabezas imposible se formaban en su mente. Rebecca, necesito que lo pienses bien. ¿Te mencionó David alguna vez que sabía tanto sobre mi servicio militar? Mis misiones son confidenciales al más alto nivel. Incluso mi expediente personal es restringido. Rebecca guardó silencio un buen rato, sorbiendo su café y contemplando las paredes de tierra. Cuando habló, su voz era apenas un susurro en David. No era su verdadero nombre. Las palabras flotaron en el aire del sótano como una confesión. Marcus sintió que su mundo volvía a cambiar, que la realidad se reorganizaba en torno a verdades que no había previsto. ¿Cuál era su verdadero nombre? Capitán James Mitchell, inteligencia del ejército adscrito al 75, regimiento de Rangers. Rebecca miró a Marcus con ojos llenos de dolor. Formó parte de su unidad en Blackwater Ridge. La taza de café de Marcus se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo de hormigón. Capitán James Mitchell, el oficial de comunicaciones que murió en la emboscada, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. Marcus había escrito personalmente la carta a su familia y había cargado con la culpa de su muerte durante 2 años. Es imposible, dijo Marcus, pero mientras hablaba, sabía que no lo era. James Mitchell murió en Blackwater Ridge. Lo vi caer. Buscamos su cuerpo durante 6 horas antes de tener que extraerlo. Lo capturaron, no lo mataron, dijo Rebecca en voz baja. Estuvo retenido por los insurgentes durante 8 meses. Cuando finalmente escapó, descubrió que su muerte había sido confirmada oficialmente y que su identidad estaba sellada en archivos clasificados. Alguien quería que James Mitchell siguiera muerto. Marcus se dejó caer en otra caja, con la mente dando vueltas. ¿Por qué inteligencia querría fingir su muerte? Porque James había descubierto algo antes de la misión, algo sobre que la emboscada se había planeado con antelación. Rebecca sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Llevaba notas detalladas. Marcus sabía que la misión estaba en peligro incluso antes de que pusieras un pie en Afganistán. Marcus desdobló el papel y reconoció de inmediato la precisa caligrafía de James en el documento. Estaba fechado 3 días antes de la operación Blackwater Ridge. Y contenía evaluaciones de inteligencia que le helaron la sangre. Radiofrecuencias comprometidas, leyó Marcus en voz alta. Rutas de suministro filtradas a fuerzas hostiles. El punto de extracción principal es conocido por los comandantes enemigos. Admiró a Rebecca. Esta información podría haber salvado a toda mi unidad. James intentó informar por los canales adecuados. Su oficial al mando le dijo que guardara silencio, que la misión era demasiado importante como para abortarla basándose en información sin confirmar. La voz de Rebecca cargaba con el peso de la culpa de su esposo. James vio morir a 7 buenos soldados porque alguien quería que la misión fracasara. Marcus se levantó y empezó a pasearse por el pequeño espacio, mientras su mente táctica procesaba las implicaciones. ¿Quién era su oficial al mando? ¿Quién le dijo que se callara? Coronel Richard Blackwood, enlace del Pentágono con el Comando de Operaciones Especiales. El nombre impactó a Marcus como un mazazo. Blackwood había sido el arquitecto de la misión Blackwater Ridge, quien seleccionó al equipo de Marcus y planeó su inserción. Más importante aún,
Blackwood había sido quien atribuyó la culpa tras el fracaso de la misión Quion destruó la carrera de Márquez con acusaciones de falta de criterio y errores tácticos. Blackwood, dijo Márquez. Y las piezas finalmente encajaron. Nos tendió una trampa. Toda la misión estaba diseñada para fracasar. James pasó 2 años investigando. Tras su fuga, continuó Rebecca, vivía bajo el nombre de David Hendricks y trabajaba como contratista civil para acceder a bases de datos militares. Descubrió que Blackwood vendía inteligencia operativa a traficantes de armas, utilizando misiones fallidas para encubrir el robo de armas y equipo. A Marcas dejó de caminar y se quedó mirando el cilindro de datos que Rebecca tenía en sus manos. Ese dispositivo contiene las pruebas de James. Han 2 años de investigación, registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, pruebas de que al menos una docena de misiones de operaciones especiales fueron comprometidas deliberadamente. La voz de Rebecca se hizo más fuerte al hablar. James dijo que Blackwood formaba parte de una red más grande, oficiales militares y contratistas de defensa que colaboraban para lucrarse con las guerras de Estados Unidos del sonido de pasos. En el suelo de la cocina los dejó paralizados. Márquez sacó una pistola de una funda oculta y le indicó a Rebecca que guardara silencio. Los pasos eran mesurados, cuidadosos, no las pesadas botas de los operadores tácticos, sino el movimiento deliberado de alguien que intentaba pasar desapercibido en Márquez. Subió sigilosamente las escaleras del sótano, pistola en mano, y miró por la trampilla entreabierta. Una figura se movía por la cocina, demasiado oscura para identificarla con claridad. Márquez abrió la trampilla un poco más y vio a la gente. Jenkins, cuyo uniforme era visible a la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Tipita. Llamó Márquez suavemente. Jenkins se giró y dirigió la mano hacia su arma antes de reconocer la voz de Márquez. «Coronel, disculpe el sobresalto. Intenté tocar, pero nadie respondió. Quería ver cómo estaban usted y la señora». Walsh. Márquez salió del sótano, con la pistola bajada, pero lista. Algo no iba bien. Jenkins estaba nervioso. Su habitual calma y profesionalismo se había visto reemplazado por una visible ansiedad. «¿Está todo bien, diputado?» «Interceptamos comunicaciones por radio», dijo Jenkins. «Los agentes federales se están concentrando en el límite del condado. Al menos 20 vehículos, quizá más. Planean rodear su propiedad en 1 hora». Márquez maldijo en voz baja. 20 vehículos representaban una fuerza considerable, mucho más de la necesaria para detener a un civil y recuperar la propiedad robada. Alguien estaba intensificando la situación rápidamente. ¿Hay algo más?», continuó Jenkins. «El sheriff Morrison recibió una llamada de alguien que decía ser del FBI, diciendo que usted es un fugitivo buscado por actividades terroristas. Solicitan la plena cooperación de un grupo de trabajo federal». «¿Y qué dijo Morrison?». Jenkins sonrió con tristeza. «Les dijo que presentaran una orden judicial o se fueran al infierno». «Pero, coronel, no podemos contener al gobierno federal indefinidamente. El departamento del sheriff del Valle de Millbrook tiene 12 agentes y 4 patrullas. Si de verdad quieren arrestarlo, lo harán». Rebecca salió del sótano con el cilindro de datos visible en sus manos. Jenkins abrió mucho los ojos al ver el dispositivo. «Señora, ¿qué es exactamente esa cosa?». «Pruebas», dijo Rebecca simplemente. «Pruebas de que soldados estadounidenses murieron, porque sus propios oficiales los traicionaron por dinero». Jenkins miró fijamente el cilindro, con la comprensión reflejada en su expresión. «¿Cuánta prueba?». Márquez tomó una decisión de mando auxiliar. «¿Cuántas personas de este condado sirvieron en Irak o Afganistán?». «Quizás 50 o 60 veteranos en total». «¿Por qué?». «Porque ya no se trata solo de Rebecca y de mí. Se trata de una conspiración que ha causado la muerte de soldados y sigue activa». Márquez miró el cilindro de datos. «Sí, probar qué hay en ese dispositivo podremos desenmascarar a los responsables. Pero primero necesitamos acceder a él», dijo Rebecca. «Y necesitamos un lugar seguro para hacerlo». Jenkins guardó silencio un momento, sopesando claramente sus opciones. Al hablar, su voz transmitía la determinación de quien ya había tomado una decisión. «Hay un antiguo pozo de mina a unos 16 kilómetros de aquí, en las montañas. Lleva décadas abandonado, pero aún tiene energía de un pequeño generador hidroeléctrico que dejó la compañía minera. No hay caminos que conduzcan directamente, así que tendrían que ir a pie». A pie. Márquez consideró las ventajas tácticas ante terreno más elevado, accesos limitados, posición defendible. Podría funcionar si se movían con la suficiente rapidez. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar allí? A pie, quizás 2 horas por el bosque. En cuatrimoto, la mitad si tomamos los antiguos senderos forestales. Márquez miró a Rebecca, viendo en su rostro el agotamiento y el miedo en pugna con la determinación. «¿Qué te parece? ¿Podrás soportar una travesía difícil por las montañas?». «James murió por lo que hay en este dispositivo», dijo con firmeza. «No pienso rendirme ahora». Jenkins asintió hacia la ventana.
Deberíamos movernos pronto. Veo nubes de polvo del sur. Parecen vehículos subiendo por la carretera del Valle. Marcus sacó una mochila de su armario y empezó a llenarla de provisiones en raciones militares, pastillas purificadoras de agua, botiquín de primeros auxilios, municiones en la rutina habitual de la preparación para una misión. Le ayudó a calmarse, auxiliar. ¿Puede contactar con algún otro veterano? Quizás necesitemos refuerzos. En Tom Bradley ya está corriendo la voz. La mitad del puesto de la VFW está armado y listo. Aún no saben por qué luchan, pero confían en ti. Ann Marcus sintió una oleada de emoción que no había experimentado en años. Esta gente, esta comunidad estaba dispuesta a apoyarlo basándose únicamente en la fe. Era la clase de lealtad que creía haber perdido para siempre. Hay una cosa más, dijo Rebecca, sacando otra prenda de su chaqueta. James dejó esto específicamente para ti y le entregó a Marcus una carta con su nombre escrito en el sobre con la familiar caligrafía de James. Marcus la abrió con manos temblorosas y leyó el contenido 2 veces antes de levantar la vista. ¿Qué dice?, preguntó Jenkins. Marcus dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Dice que Blackwood está aquí, en Montana, y que viene a terminar lo que empezó en Blackwater Ridge. El sonido de los helicópteros se hizo más fuerte o fuera, el característico rugido de los aviones militares acercándose rápidamente. Marcus miró por la ventana y vio 3 helicópteros negros coronando la colina, avanzando en formación hacia su propiedad. A jugar, dijo Marcus, cargándose la mochila al hombro. Ayudante, llame por radio y dígale a su gente que se disperse. Esto está a punto de convertirse en una zona de guerra. Jenkins activó su radio y comenzó a transmitir órdenes de evacuación, mientras Marcus conducía a Rebecca hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran llegar, el sonido de los helicópteros cambió, convirtiéndose en un rugido más profundo que sacudió la casa. Están aterrizando, dijo Rebecca con la voz entrecortada por el miedo. Marcus miró por la ventana trasera y vio equipos tácticos descendiendo en rappel desde aeronaves en vuelo estacionario, desplegándose para rodear la casa con precisión profesional. Al menos 30 hombres con equipo de combate completo, armados con armas militares y moviéndose coordinados por unidades de élite. Es demasiado tarde para escapar, dijo Marcus con gravedad. Estamos rodeados. Una voz amplificada por altavoces resonó por toda la propiedad. Coronel Marcus Hendricks. Le presentó al Coronel Richard Blackwood, del Ejército de los Estados Unidos. Tiene exactamente 2 minutos para entregarse y entregar los materiales robados. Si se niega, tomaremos esta propiedad por la fuerza. Marcus sintió que se le helaba la sangre. El propio Blackwood había llegado a Montana, lo que significaba que esta operación tenía la máxima prioridad. Alguien muy poderoso quería destruir ese cilindro de datos y silenciar a todos los que lo habían visto. ¿Qué hacemos?, susurró Rebecca. Marcus revisó su pistola y observó a los equipos tácticos que se posicionaban alrededor de su casa. 30 soldados profesionales contra un coronel retirado y una viuda civil. Las probabilidades eran imposibles, pero a veces las probabilidades imposibles eran exactamente lo que separaba a los héroes de las víctimas. Luchamos, dijo Marcus con sencillez, y nos aseguramos de que el sacrificio de James Mitchell no haya sido en vano. El plazo de 2 minutos estaba a punto de vencer, y Marcus veía a los equipos tácticos preparándose para el asalto. Lo que sucediera a continuación determinaría si la verdad sobre Blackwater Ridge saldría a la luz, o si moriría con ellos en una granja de Montana. Marcus Hendricks había pasado 2 años huyendo de su pasado. Ahora su pasado lo había encontrado, y no quedaba ningún lugar al que esconderse. En el silencio que siguió al ultimátum de Blackwood se extendió como un alambre tenso por la propiedad de Marcus. A través de la ventana de la cocina, Marcus pudo ver equipos tácticos en posición, con las armas apuntando a cada salida. Soldados profesionales siguiendo las órdenes de un hombre que creían que estaba llevando a cabo una operación legítima. 30 segundos. Coronel, la voz amplificada de Blackwood resonó por todo el valle. No lo complique más de lo necesario. Marcus miró a Rebecca, que aferraba el cilindro de datos como una reliquia sagrada. Los 2 años de investigación de su esposo, su sacrificio, la verdad sobre Blackwater Ridge. Todo dependía de los próximos momentos. Necesito decirte algo, dijo Marcus con urgencia. Algo que James escribió en su carta. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿Qué? Se enteró de la Operación Lázaro. No se trataba solo de vender armas ni de comprometer misiones para obtener ganancia. Marcus sacó la carta de su bolsillo, con las manos firmes a pesar de las circunstancias. Blackwood reclutaba soldados de operaciones especiales para una empresa militar privada. Las misiones fallidas eran tapaderas para fingir sus muertes y extraerlas de los registros oficiales. ¿Te refieres a...? Se suponía que James moriría en Blackwater Ridge. Yo también. Y también otros 3 miembros del equipo que Blackwood había identificado como posibles reclutas. Marcus sintió el peso de la comprensión,
aplastándolo. No nos enviaron a completar una misión, nos enviaron para ser eliminados o reclutados. El sonido de botas sobre la grava les indicó que los equipos tácticos se acercaban a la casa. La voz del agente Jenkins resonó por la radio, pidiendo refuerzos que Márquez sabía que no llegarían a tiempo. ¿Cuántos soldados ha robado?, susurró Rebecca según la investigación de James. Al menos 40 operadores altamente capacitados en los últimos 5 años. Todos oficialmente muertos, todos trabajando para Meridian Defense Solutions, la empresa privada de Blackwood. Márquez se acercó a la ventana y vio equipos flanqueando ambos lados de la casa. Ha estado formando su propio ejército. Rebecca se levantó bruscamente tomando forma. Entonces no podemos permitirle tener esta evidencia. Aunque nos cueste la vida, podría haber otra manera, dijo Márquez, con una idea formándose en su mente. Pero requiere confiar en gente que no he visto en años. Antes de que Rebecca pudiera preguntar qué quería decir, el teléfono satelital de Márquez, una reliquia de su época militar que mantenía cargado por costumbre, empezó a sonar. El identificador de llamadas mostraba un número que reconoció, pero que no esperaba ver Marcus Hendricks. Su voz sonaba tranquila a pesar de las circunstancias. San Coronel, le presento a la general Patricia Hayes, de la División de Inteligencia del Pentágono. Creo que tiene problemas. Márquez sintió un vuelco en el corazón. El general Hayes había sido su comandante antes de Blackwood, la única persona en la jerarquía militar en quien confiaba plenamente. Si ella llamaba ahora, significaba que la situación había llegado a las más altas esferas del gobierno. General, con todo respeto, mi teléfono podría estar comprometido. Estoy usando cifrado cuántico, Marcas. Podemos hablar con total libertad. La voz de Hayes transmitía la autoridad que la había convertido en la primera mujer al mando de la inteligencia del ejército. El coronel Blackwood se ha excedido en su autoridad. Su operación en Montana no fue autorizada por el Pentágono. A través de la ventana, Márquez vio al propio Blackwood acercándose a la casa flanqueado por 2 guardaespaldas. El hombre era exactamente como Márquez lo recordaba: alto, distinguido, con el porte de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta en general. ¿Cuál es la situación real aquí? Hayes tras Díaz. La investigación del capitán James Mitchell llegó a mi escritorio por canales secretos, irregularidades financieras, registros de personal faltantes, uso no autorizado de activos militares. Hizo una pausa. Marcus, llevamos meses rastreando a Meridian Defense Solutions. Tu amigo expuso una conspiración que llega hasta las más altas esferas del sistema de defensa. Marcus sintió que las piezas encajaban en su lugar. Funcionarios del Pentágono, contratistas de defensa, miembros del Congreso. James Mitchell descubrió una red clandestina que se ha beneficiado de las operaciones militares estadounidenses. Mientras provoca la muerte de nuestros soldados, la voz de Hayes se endureció. Richard Blackwood es solo el comandante operativo. El verdadero poder reside en él. Rebecca se había acercado, escuchando cada palabra. Su rostro reflejaba una mezcla de reivindicación y horror al comprender la magnitud de lo que su esposo había descubierto. En general, ¿qué necesita de mí? El dispositivo de datos que sostiene su compañero contiene pruebas que necesitamos para procesar esta conspiración. Pero también necesitamos testigos que puedan testificar sobre lo que han visto. Hayes hizo una pausa significativa. ¿Testigos vivos? Marcus, se acabó el tiempo, coronel. Resonó la voz de Blackwood desde afuera, ahora lo suficientemente cerca como para que pudieran oírlo sin el altavoz. En Entron, Márquez tomó una decisión. General, ¿puede garantizar la protección de Rebecca Wall? Sí. ¿Coopera con nuestra investigación? Sí. Protección total para testigos, nueva identidad y seguridad total. Márquez miró a Rebecca, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. ¿Qué pasa con la gente de aquí? El departamento del sheriff, los veteranos que nos han estado ayudando. La operación de Blackwood no está autorizada, Marcus. Actúa como un agente corrupto. Cualquier daño a la población local se consideraría un acto de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses. La puerta principal explotó hacia adentro, y la cerradura se hizo añicos al ser alcanzada por una carga. Equipos tácticos entraron en tropel por la abertura, con las armas en alto, moviéndose con precisión letal. Márquez se colocó frente a Rebecca, con las manos visibles. Pero listo, retírense, soldados, gritó Márquez con su voz de mando que transmitía 15 años de autoridad. Están siguiendo órdenes ilegales. El operador principal dudó, con la confusión reflejada en su rostro. Estos hombres eran soldados profesionales, entrenados para obedecer la cadena de mando. Pero el tono de Márquez transmitía la autoridad legítima. El coronel Blackwood cruzó la puerta con una expresión que mezclaba triunfo e irritación. Parecía mayor de lo que Márquez recordaba, con el pelo canoso en las sienes, pero su mirada reflejaba la misma fría determinación. Márquez, dijo Blackwood, casi como si hablara. Me has causado muchos problemas. Bien,
respondió Marcus. Esperaba molestar a un traidor. La sonrisa de Blackwood era tenue. Traidor. He servido a este país durante 25 años. He completado misiones que la historia jamás registrará. He hecho sacrificios que destrozarían a hombres inferiores. Han matado a soldados estadounidenses por dinero, dijo Rebecca, alejándose de Marcus. Mi esposo pasó 2 años documentando sus crímenes. La mirada de Blackwood se desvió hacia ella, con una expresión cada vez más fría. Su esposo era un romántico ingenuo, que no comprendía las realidades de la guerra moderna. El mundo ha cambiado, señora Walshen. Ahora las naciones luchan con economía, no solo con bala. ¿Eso es lo que les dijiste a las familias de los soldados que murieron en Blackwater Ridge?, preguntó Marcus. Que su muerte fue solo por cuestiones económicas. Sus muertes fueron necesarias, respondió Blackwood sin emoción. El complejo Military Industrial requiere un conflicto constante para mantener la rentabilidad. A veces, buenos soldados mueren para preservar el sistema en su conjunto. Marcus sintió que la rabia le crecía en el pecho, pero mantuvo la voz serena. ¿Qué hay de los soldados que reclutaste? ¿Aquellos por quienes fingiste muertes? Sonrisa de Blackwood se ensanchó. Algunos de nuestros mejores operadores, hombres que comprendieron que servir a su país y obtener ganancias no eran mutuamente excluyentes. Señaló a los equipos tácticos que los rodeaban. La mitad de los hombres en esta sala están oficialmente muertos, Marcus. Ahora Trebian, para mí, ganando más en un año de lo que el ejército les pagó en una década. Rebecca jadeó, comprendiendo las implicaciones. Has estado robando a los mejores soldados de Estados Unidos y vendiendo sus servicios al mejor postor. He estado liberando a personas talentosas de las restricciones burocráticas, corrigió Blackwood. Meridian Defense Solutions ofrece servicios de seguridad a clientes legítimos en todo el mundo. Somos emprendedores, no traidores. Marcus miró a los soldados que los rodeaban, viendo sus rostros con claridad por primera vez. Reconoció a 2 de ellos, el sargento Mike Torres y el teniente Kevin Murphy, ambos supuestamente muertos en Irak 3 años antes, hombres de Bean, que habían confiado en su comandante y se vieron atrapados en una organización criminal. Torres, gritó Marcus. Miranda Fijamente Alza, tienes esposa e hija en San Antonio. Creen que estás muerto. El arma de Torres se tambaleó levemente. El conflicto era evidente en su expresión. Están más seguros pensando que estoy muerto, señor. El trabajo que hacemos ahora es complicado. El trabajo que haces es asesinato a sueldo, dijo Marcus sin rodeos. ¿Cuántos civiles has matado para los clientes de Meridian? ¿Cuántos gobiernos legítimos has ayudado a derrocar? Basta de discusión filosófica, interrumpió Blackwood. Señora Walsh, por favor entregue el dispositivo de datos. La investigación de su esposo se desvanecerá con usted si no coopera. Rebecca apretó el cilindro con más fuerza. Esta evidencia se hace pública, o moriré protegiéndola. Blackwood suspiró y asintió a uno de sus hombres. El soldado dio un paso al frente, apuntando con el arma al pecho de Rebecca. Señora Walsh, admiro su dedicación, pero no tengo tiempo para mártires. Marcus se movió para interponerse entre el arma y Rebecca, pero Blackwood levantó la mano. Marcus, tú eres el verdadero premio. Únete a Meridian por voluntad propia y la señora Walsh vivirá. Si te niegas, le quitaremos el dispositivo del cadáver en alguna elección, dijo Marcus sombríamente. En realidad, es bastante enero SEO. Tus habilidades, tu reputation, tu conocimiento de operaciones especiales. Vales millones para los clientes adecuados. El tono de Blackwood se volvió casi amistoso. Piénsalo, Marcus. Se acabó el remordimiento por Blackwater Ridge. Acabó esconderte en medio de la nada. Podrías volver a liderar operaciones de élite, ganar mucho dinero y servir a la causa de la supremacía económica estadounidense. Marcus observó a los soldados que rodeaban la sala, muchos de los cuales había entrenado, o con los que había servido. Hombres que habían obedecido órdenes hasta llegar a un acuerdo moral, que habían sacrificado su honor por seguridad económica. ¿Qué pasa con la evidencia si me uno a ustedes? Destruido, por supuesto, junto con cualquier copia que tu amigo haya hecho. Blackwood miró su reloj. La oferta vence en 60 segundos, Marcus. Después, lo solucionaremos de forma caótica. Rebecca se acercó a Marcus, con voz urgente pero tranquila. No hagas esto por mí. James murió antes que ceder. No dejes que ganen. Marcus sentía el peso de decisiones imposibles, oprimiéndolo. Salvar a Rebecca uniéndose a la conspiración que había asesinado a su esposo, o mantener su integridad y verla morir. De cualquier manera, la evidencia de los crímenes de Blackwood desaparecerían, pero Marcus tenía una ventaja que Blackwood desconocían. El general Hayes todavía estaba escuchando a través del teléfono satelital, grabando cada palabra de la confesión de Blackwood. Richard, dijo Marcus con cuidado, sabiendo que sus palabras se transmitían a la inteligencia del Pentágono. Antes de decidir, necesito comprender el alcance total de las operaciones de Meridian. ¿Cuántos funcionarios del gobierno están involucrados? Los ojos de Blackwood se iluminaron,
presintiéndose victorioso. 3 senadores, 2 oficiales de adquisiciones del Pentágono y al menos una docena de contratistas de defensa. Llevamos 5 años coordinando acciones militares estadounidenses con intereses corporativos. ¿Y cuántos soldados habéis reclutado mediante muertes fingidas? 43 operadores de élite, todos con salarios sustanciales al servicio de los intereses económicos estadounidenses en el extranjero. Blackwood prácticamente presumía ahora. Hemos desestabilizado 3 gobiernos que amenazaban a corporaciones estadounidenses, eliminado a docenas de líderes terroristas y asegurado miles de millones en contratos de defensa. Marcus asintió lentamente, asegurándose de que cada palabra se grabara en impresionante operación. Pero tengo una pregunta, ¿qué pasa con las autoridades locales? El sheriff Morrison y sus ayudantes, daños colaterales, si es necesario. No podemos dejar testigos de esta conversación. La máscara de Blackwood finalmente se deslizó, revelando al asesino implacable bajo su pulida apariencia. A través de la ventana de la cocina, Márquez vio movimiento en la arboleda. Veteranos locales, armados, se posicionaban alrededor de la Prepaid. La llamada de auxilio de Tom Bradley había sido respondida por una docena de hombres que habían servido a su país, y no estaban dispuestos a permitir que agentes federales asesinaran a sus vecinos. Se acabó el tiempo, Márquez dijo. Blackwood, ¿cuál es tu respuesta? Márquez miró a Rebecca y vio la confianza en sus ojos a pesar de saber que podría traicionarla. Pensó en James Mitchell, quien había muerto antes que dejar que la verdad quedara enterrada. Pensó en los 7 soldados que murieron en Blackwater Ridge porque su comandante los había traicionado. Mi respuesta, dijo Márquez claramente, es que estás bajo arresto por traición, asesinato y conspiración contra los Estados Unidos de América. Blackwood se rió. ¿Con la autorización de quién? Márquez sonrió y levantó el teléfono satelital. Con la autorización de la general Patricia Hayes, de la División de Inteligencia del Pentágono, quien ha estado grabando toda esta conversación. El rostro de Blackwood palideció al comprender la trampa en la que había caído. Sassel parecían confundidos, divididos entre seguir a su comandante y la creciente certeza de que habían confesado delitos federales. Mátenlos a ambos, gruñó Blackwood. Mátenlos, ahora. Pero antes de que nadie pudiera moverse, se oyó un disparo desde afuera. Los veteranos locales habían abierto fuego contra los equipos perimetrales de Blackwood, creando la distracción que Márquez esperaba. Abajo, gritó Márquez derribando a Rebecca al suelo mientras las balas destrozaban las ventanas de la cocina. La decisión imposible se había convertido en una guerra, y Márquez Hendricks estaba de vuelta en su elemento en la batalla por la verdad. Sobre Blackwater Right Beer, comenzado los disparos, estallaron en la propiedad de Marcus como una sinfonía mortal. El estallido de los rifles de caza respondía a la rápida ráfaga de armas tácticas. Márquez se escondió tras la isla de la cocina, arrastrando a Rebecca con él mientras las balas astillaban los armarios de madera sobre sus cabezas. El cilindro de datos se deslizó por el suelo, y Rebecca se abalanzó desesperada sobre él. ¡Abajo!, gritó Márquez por encima del caos, desenfundando su pistola y respondiendo al fuego a través de la ventana destrozada. Podía ver los fogonazos de los cañones desde la línea de árboles donde Tom Bradley y los demás veteranos se habían posicionado. Su experiencia de caza se traducía en un fuego certero y letal contra los soldados profesionales de Blackwood. El coronel Blackwood se había refugiado tras la mesa de la cocina volcada, con el rostro desencajado por la rabia, mientras su operación cuidadosamente planeada se convertía en caos. «Detengan a esos civiles», gritó por la radio. «Quiero que esta casa esté asegurada ya». El sargento Torres dudó cerca de la puerta, apuntando con su arma a las ventanas en lugar de a Márquez y Rebecca. El conflicto en sus ojos era evidente en sí. Debatía entre cumplir órdenes y proteger a los civiles de lo que se estaba convirtiendo en una masacre. «Torres», gritó Márquez, «juraste proteger a los ciudadanos estadounidenses. Esos son tus compatriotas. Están obstaculizando una operación legítima», gruñó Blackwood, pero su voz carecía de convicción. La grabación que el general Hayes había grabado ya estaba socavando su autoridad a través del caos. Márquez oyó el zumbido característico de los helicópteros que se acercaban, pero estos sonaban distintos a los aviones militares de Blackwood. Los rotores que se acercaban tenían el zumbido más profundo de las aeronaves de transporte pesado, y se acercaban rápidamente. La voz del agente Jenkins resonó por la radio que llevaba enganchada al cinturón coronel Hendricks. «Habla, Jenkins. Tenemos apoyo federal. Esta vez parece del FBI de verdad. Can ascolta Millet. Tiempo estimado de llegada en 2 minutos». A la expresión de Blackwood pasó de la rabia al cálculo. Sabía que su oportunidad se cerraba rápidamente. Cualquiera que fuera su plan para lograrlo, tenía que suceder en los próximos minutos, antes de que las autoridades federales legítimas llegaran para poner orden en el caos. «Murphy», gritó Blackwood al teniente Kevin Murphy, quien estaba apostado cerca de la puerta trasera.
¡Sube al helicóptero! ¡Prepárate para la extracción inmediata! Pero Murphy, al igual que Torres, dudaba. El teniente que Marquez recordaba había sido un buen soldado, alguien que se había unido al ejército para servir a su país, no para lucrarse con sus guerras. Ver a su antiguo comandante en acción aparentemente estaba debilitando su fe en la misión de Meridian. Marquez aprovechó el momento de incertidumbre. Kevin, ¿recuerdas por qué te alistaste? Una vez me dijiste que querías proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Marquez señaló a Rebecca, que aún aferraba el cilindro de datos. El esposo de esa mujer murió exponiendo los crímenes de Blackwood. ¿Vas a dejar que muera para proteger a un traidor? El arma de Murphy vaciló, y el cañón bajó ligeramente mientras la duda nublaba su rostro. Señor, el informe decía que se había vuelto rebelde, que vendía información clasificada. El único que vende algo aquí es Blackwood, respondió. Marquez piensa en las misiones. Kevin piensa en cuántas veces la información se vio comprometida misteriosamente. Cuántos buenos soldados murieron porque alguien filtró nuestras posiciones. Los disparos afuera se intensificaban a medida que llegaban más vehículos. Marquez podía oír el sonido distintivo de camionetas civiles, mezclado con el estruendo de vehículos militares. Parecía que medio valle de Millbrook convergía en Superpeted, atraído por el sonido de la batalla y la certeza de que sus vecinos necesitaban ayuda. Blackwood se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de sus hombres. ¡Basta de discusión!, rugió, sacando su arma y apuntándola directamente a Rebecca. Señora Walsh, entrégueme ese dispositivo o la mataré y se lo quitaré. La cocina quedó en silencio, salvo por los disparos lejanos. Rebecca levantó la vista desde detrás de la isla, pálida pero decidida. Tendrás que matarme, dijo simplemente, porque no te voy a dar el testimonio de James. El dedo de Blackwood se apretó en el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, el sargento Torres se interpuso entre ellos, con su rifle de asalto apuntando ahora a su ex oficial al mando. Señor, no puedo permitir que asesine a civiles, dijo Torres con voz firme a pesar de la magnitud de su decisión. Puede que lo haya seguido hasta aquí, pero no cruzaré esa línea. Está cometiendo un motín. Sargento, dijo Blackwood con frialdad. No, señor, respondió Torres. Estoy recordando mi juramento en el teniente Murphy se acercó a Torres, apuntando con su arma a Blackwood. Tiene razón, señor. No nos alistamos para esto. Marquez sintió una oleada de esperanza al ver a estos buenos soldados redescubrir su brújula. Moralan, pero Blackwood no había terminado. Con la precisión de un depredador acorralado, habló por la radio con autoridad urgente en Base Cuervo. Aquí Blackwood. Código de autorización Lazarus 77. Ejecute la operación Scorch inmediatamente. Marquez se le heló la sangre. Los protocolos Scorch se utilizaban para encubrir operaciones clasificadas cuando fallaban, lo que solía implicar la eliminación de todos los testigos y la destrucción de pruebas mediante explosivos. ¿Qué es la operación quema? Preguntó Rebecca al ver la alarma en el rostro de Marquez, antes de que Marquez pudiera responder. El rugido de los motores a reacción resonó en lo alto. A través de las ventanas rotas vislumbró un dron militar sobrevolando la propiedad. La aeronave era pequeña y sin distintivos, de las que se usan para ataques de precisión en escenarios extranjeros. Blackwood, gritó Marquez. ¿Vas a atacar suelo estadounidense con un dron? Los daños colaterales son lamentables pero necesarios, respondió Blackwood con una calma escalofriante. El informe oficial indicará que terroristas nacionales atacaron a agentes federales, lo que requiere una respuesta proporcional. A la radio crepitó con una transmisión entrante. Base Raven A. Equipo de tierra. Misiles Hellfire armados y listos. Confirmen las coordenadas del objetivo. Marquez se dio cuenta de que tenían minutos, quizás menos, antes de que el ataque con drones destruyera su propiedad y a todos sus ocupantes. Pero la general Hayes seguía escuchando por el teléfono satelital y había oído a Blackwood ordenar un ataque ilegal contra ciudadanos estadounidenses. General Hayes, dijo Marquez por teléfono, ¿está oyendo esto? Blackwood está ordenando un ataque con drones contra objetivos civiles. La voz de Hayes regresó de inmediato. Con autoridad de mando a todas las unidades federales, les habla la general Patricia Hayes, del Servicio de Inteligencia del Pentágono. Se les ordena abortar cualquier ataque aéreo planeado de inmediato. Repito, aborten todos los ataques. Cualquier piloto que despegue en suelo estadounidense se enfrentará a un juicio marcial por traición. A la radio se quedó en silencio por un momento. Luego crepitó con una voz diferente. Aquí el coronel Anderson. 366ª ala de cazas en General Hayes. Mostramos un dron no autorizado operando en el espacio aéreo de Montana. Solicito permiso para atacar. Permiso concedido. Colonel, destruya ese dron inmediatamente. En el rostro de Blackwood palideció al comprender que su apoyo aéreo estaba a punto de ser destruido por fuerzas militares legítimas. Pero aún tenía cartas que jugar.
Alrededor de la propiedad, sus equipos tácticos restantes se acercaban a las posiciones civiles, y su entrenamiento superior comenzaba a notarse. «Señor», informó uno de sus hombres por la radio, «tenemos a los civiles inmovilizados, 3 bajas confirmadas. Solicito permiso para rematar con ellos». Don Marcus miró por la ventana y vio a Tom Bradley inmóvil detrás de un tractor volcado, con un charco de sangre extendiéndose bajo el ver y su vecino, un hombre que había sobrevivido a Vietnam solo para morir protegiendo el secreto de Márquez, despertó una ira que no había sentido desde Blackwater Ridge. «Ya basta», dijo Marcus en voz baja, pero su voz resonó por toda la cocina como una sentencia de muerte. Se levantó sin ponerse a cubierto, empuñando la pistola con precisión profesional. «Richard, esto se acaba». Jan Blackwood se burló. «Te superan en número y armamento, Marcus. Aunque mi apoyo aéreo se vea comprometido, aún tengo 15 operadores entrenados contra un puñado de granjeros civiles». «Te olvidas de algo», respondió Marcus, acercándose a Blackwood con el paso mesurado de un depredador. «Entrené a la mitad de esos operadores. Sé cómo piensan, cómo se mueven, dónde se posicionan y cómo para demostrarlo». Marcus giró repentinamente y disparó 3 tiros precisos a través de la pared de la cocina. Un grito desde afuera confirmó que había alcanzado a uno de los miembros del equipo táctico que se estaba posicionando para una maniobra de flanqueo. «Y lo que es más importante», continuó Marcus, «se olvidan de que estos granjeros civiles son veteranos. Ya han estado en combates y están luchando por sus hogares». El sonido de los helicópteros del FBI aproximándose se hacía cada vez más fuerte, y Márquez pudo ver a agentes federales legítimos entrando rápidamente a su propiedad. Sus distintivos rompevientos azules contrastaban con el equipo táctico sin marcar de Blackwood. «FBI, agentes federales», la voz resonó por los altavoces. «Todo el personal armado, retírese inmediatamente. Esta es una escena de un crimen federal». Los soldados restantes de Blackwood se vieron atrapados entre la posición de Marcus en la casa, los civiles armados en la línea de árboles y los agentes federales legítimos que exigían la rendición. La situación táctica se había vuelto insostenible, pero Blackwood tenía una última carta desesperada que jugar. De su chaleco sacó un pequeño dispositivo que Marcus reconoció con horror. Un detonador remoto para cargas explosivas. «Puse cargas de termita en tu sótano mientras estabas distraído», dijo Blackwood con una sonrisa feroz. «Suficientes para derribar toda esta casa y destruir cualquier evidencia. Si yo no puedo tener ese dispositivo de datos, nadie podrá». Rebecca jadeó, apretando el cilindro con más fuerza. «Estás loco. Matarás a todos». «Aquí». «No todos», respondió Blackwood. «Me largo de aquí, y quien intente detenerme morirá con la casa». Márquez calculó ángulos y distancias, pero Blackwood estaba demasiado lejos para alcanzarlo antes de que pudiera activar las cargas. Los explosivos del sótano no solo destruirían la casa, sino que probablemente matarían a todos los que estaban dentro y dañarían el área circundante donde se posicionaban los agentes del FBI. «Has perdido». «Richard», dijo Marcus con calma, «tu conspiración ha sido expuesta, tus hombres se están volviendo contra ti y los investigadores federales lo están grabando todo. Aunque escapes, pasarás el resto de tu vida como fugitivo. Mejor que pasarlo en una prisión militar», respondió Blackwood. «Voy a contar hasta 3, y luego salgo por esa puerta. Cualquiera que interfiera será incinerado en 1». Márquez barajó las opciones a toda velocidad. Blackwood estaba demasiado lejos para alcanzarlo físicamente, y cualquier movimiento repentino activaría los explosivos. Pero Torres y Murphy estaban posicionados más cerca de su antiguo comandante en 2. «Sargento Togis», dijo Márquez en voz baja. «Su familia cree que está muerto. ¿Qué diría su hija si supiera que su padre ayudó a asesinar a personas?» Los ojos de Torres se llenaron de dolor y determinación. Dio un paso hacia Blackwood, con el dedo en el gatillo de su arma. «No se mueva». «Sargento», advirtió Blackwood, con el pulgar sobre el detonador. «Nos haré volar a todos al infierno». «3», dijo Blackwood, y comenzó a caminar hacia la puerta, pero en su desesperación cometió un grave error. El teléfono satelital seguía activo, y el general Hayes lo había oído todo, incluso la admisión de Blackwood de haber colocado explosivos en una residencia civil con la intención de cometer un asesinato en masa. «Aquí la general Hayes, a todas las unidades federales presentes». Resonó su voz a través del teléfono de Márquez con inconfundible autoridad. «El coronel Blackwood está armado con explosivos y ha amenazado con cometer un asesinato en masa. Están autorizados a usar fuerza letal para evitar bajas civiles a través de las ventanas». Márquez pudo ver a los francotiradores del FBI tomando posiciones
apuntando con sus armas a la casa, pero no pudieron obtener un tiro limpio con Blackwood. Rodeado de posibles rehenes, fue Torres quien tomó la decisión final. El sargento, que había sido reclutado fingiendo una muerte, que había seguido órdenes ilegales por lealtad y desesperación, que había visto a su comandante amenazar con asesinar a civiles inocentes, finalmente recordó quién había jurado ser. «Señor», dijo Torres en voz baja, «no puedo permitirle hacer esto», antes de que Blackwood pudiera reaccionar. Torres se abalanzó sobre él, derribando a su antiguo oficial al mando. El detonador se deslizó por el suelo mientras ambos forcejeaban. Años de entrenamiento y lealtad chocando en una lucha a vida o muerte. A Márquez se lanzó hacia el detonador mientras el teniente Murphy se movía para ayudar a Torres Sumter, a Blackwood. Rebecca se escondió detrás de la isla de la cocina con el cilindro de datos, protegiendo la evidencia que había costado tantas vidas. Las cargas del sótano seguían activas, pero sin el detonador remoto no podían detonarse en los especialistas. En explosivos del FBI tendrían que desarmarlas. Pero la amenaza inmediata había pasado. Blackwood luchó como un hombre sin nada que perder, pero lo superaban en número y en fuerza. Torres y Murphy, recordando su entrenamiento y su honor, inmovilizaron contra el suelo mientras Marcus aseguraba el detonador. «Richard Blackwood», dijo Marcus formalmente, «estás bajo arresto por traición, conspiración, asesinato y terrorismo contra los Estados Unidos de América». En los disparos afuera se apagaban a medida que los soldados restantes de Blackwood, al ver a su comandante capturado y rodeado por agentes federales, comenzaban a rendirse. La conspiración que le había costado la vida a James Mitchell y destruido la carrera de Marcus finalmente llegaba a su fin, pero mientras Marcus observaba el cilindro de datos que Rebecca aún aferraba con fuerza, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Revelar la verdad requeriría testimonios, juicios y la valentía de enfrentarse a los poderosos que se habían beneficiado de las guerras de Estados Unidos. La batalla estaba ganada, pero la guerra por la justicia estaba lejos. Arriba la estela del rotor del helicóptero médico se aplanó en el campo de Marcos, mientras los paramédicos llevaban rápidamente a Tom Bradley hacia la aeronave en camilla. El veterano de Vietnam estaba consciente, pero pálido, con el hombro izquierdo vendado, donde una bala táctica había impactado durante el tiroteo. Mientras lo subían al helicóptero, Tom logró levantar el pulgar débilmente hacia Marcus. «Viejo testarudo», murmuró Marcus, pero su voz transmitía profundo afecto y respeto. Tom había recibido una bala por defender a un vecino al que apenas conocía, simplemente porque era lo correcto. El agente especial del FBI, Sarah Chun, sin parentesco con el exterapeuta de Marcus, se acercó con una grabadora digital y un montón de bolsas de evidencia. La escena del crimen se extendía a lo largo de 3 acres de lo que había sido una tranquila tierra de cultivo, ahora marcada por agujeros de bala, manchas de sangre y los restos de la guerra moderna. «Colonel Hendricks», dijo el agente Chun, «necesitamos su declaración completa sobre este incidente. Pero primero quiero que sepa que el general Hayes nos ha informado sobre la investigación más amplia. No se trata solo de lo que sucedió». Aquí Oyen Márquez asintió, observando cómo los equipos forenses fotografiaban cada detalle de la batalla. Blackwood estaba sentado en la parte trasera de un vehículo blindado del FBI, con las manos atadas a la espalda, mirando al vacío con la expresión vacía de un hombre cuyo mundo se había derrumbado a su alrededor. «¿Cuántos de sus soldados se rindieron?», preguntó Marcus. 12 de 15. Los otros 3 fueron eliminados durante el tiroteo. La agente Chun consultó sus notas. «Estamos tratando al personal entregado como posibles testigos, no como delincuente, basándonos en la evidencia de que operaban con falsas pretensiones». Rebecca Walsh salió de la casa, aún aferrada al cilindro de datos que le había costado la vida a su esposo. Los técnicos del FBI ya habían hecho copias del contenido del dispositivo, pero ella se negaba a perder de vista el original. Marcus comprendió su necesidad de mantener el control sobre algo tangible relacionado con James. «Señora Walsh», dijo el agente Chun con suavidad, «hemos establecido un enlace de comunicación seguro con la inteligencia del Pentágono. El general Hayes desea hablar con usted personalmente». Rebecca miró a Marcus con incertidumbre evidente en su expresión. «¿Te quedarás conmigo?» «Por supuesto», respondió Marcus. Había prometido protegerla, y ese compromiso no terminaba solo porque el peligro inmediato hubiera pasado. Caminaron hasta el vehículo de mando del FBI, donde un sofisticado equipo de comunicaciones los conectaba directamente con el Pentágono. La voz de la general Hayes se oía con claridad, con la autoridad que la había convertido en una de las oficiales de inteligencia más respetadas del ejército. «Señora Walsh, quiero que sepa que su esposo fue un héroe», dijo Hayes, sin preámbulos. «Su investigación ha destapado una conspiración que llega hasta las más altas esferas del gobierno y de la contratación de defensa. Gracias a su sacrificio, podremos procesar casos que transformarán la forma en que se llevan a cabo las operaciones militares». A la voz de Rebecca sonó firme a pesar del cansancio. «General,
Necesito saber que James no murió en vano. Necesito saber que los responsables comparecerán ante la justicia. Se lo prometo, señora Walsh, en las pruebas que recopiló su esposo, junto con las confesiones grabadas del coronel Blackwood, nos han dado ventaja contra toda la red. Hayes hizo una pausa. Ya hemos arrestado al senador Marcus Webb y a la secretaria de Defensa, Patricia Mills, para mañana. Esperamos tener órdenes de arresto contra al menos 20 personas más. Marcus sintió una oleada de satisfacción. Webb había sido uno de los más firmes defensores del Pentágono de la privatización de las operaciones militares, mientras que Mills había impulsado constantemente una mayor participación de los contratistas de defensa en operaciones delicadas. Ambos se habían beneficiado enormemente de políticas que priorizaban los intereses corporativos. Sobre la seguridad de los soldados, ¿qué hay de Meridian Defense Solutions?, preguntó Marcus. Los activos de la empresa están siendo congelados. En este momento, respondió Hayes. También estamos realizando una auditoría completa de todos los contratos que han recibido en los últimos 5 años. Las primeras estimaciones sugieren que han robado más de $2,000 millones de fondos públicos y han provocado la muerte de decenas de soldados estadounidenses. El agente Chun le entregó a Rebecca una tableta con registros financieros decodificados del cilindro de datos. Las cifras eran alarmantes: pagos políticos, sobornos a funcionarios del Pentágono, ganancias por la venta de armas que deberían haberse destinado a operaciones militares legítimas. ¿James encontró todo esto?, preguntó Rebecca mientras revisaba las complejas redes financieras que su esposo había desenredado. Su esposo era un investigador brillante, dijo Hayes. Creó identidades falsas, se infiltró en redes financieras y construyó casos que a nuestros mejores analistas les habría llevado años desarrollar. Trabajaba solo, sin apoyo oficial, impulsado únicamente por su compromiso de revelar la verdad a Marcus. Observó la evidencia en la placa y sintió una profunda sensación de reivindicación. Durante 2 años cargó con la culpa de Blackwater Ridge, creyendo que sus decisiones tácticas habían causado la muerte de buenos soldados. Ahora sabía la verdad. Habían sido traicionados por sus propios líderes, sacrificados en aras del lucro corporativo. General, dijo Marcus, ¿qué pasa con los soldados que Meridian reclutó? ¿Hombres como Torres y Murphy que creían servir a su país? ¿Es complicado?, admitió Hayes. Legalmente, son desertores y conspiradores. En la práctica, son víctimas de una sofisticada operación psicológica diseñada para explotar su lealtad y patriotismo. Estamos desarrollando un programa de clemencia para el personal que coopere con nuestra investigación y acepte testificar contra los líderes de la conspiración a través de la ventanilla del vehículo de mando. Marcus pudo ver al sargento Torres y al teniente Murphy sentados en un vehículo separado del FBI, aún procesando la revelación de que habían sido manipulados para traicionar todo lo que habían jurado proteger. Ambos hombres parecían destrozados, con sus carreras e identidades destrozadas tras el descubrimiento de la verdadera naturaleza de su oficial al mando. Necesitarán terapia, dijo Marcus, apoyo psicológico para afrontar lo que han pasado. Ya está todo arreglado, dijo el agente Chun. El ejército cuenta con amplios programas para el personal que se recupera de operaciones psicológicas. Estos hombres eran, en esencia, prisioneros de guerra. Aunque no lo supieran, Rebecca dejó la tableta y miró directamente a la pantalla de comunicación. General Hayes, necesito preguntarle algo. Mi esposo pasó 2 años viviendo con miedo usando identidades falsas sin saber nunca si podía confiar en nadie. ¿Qué garantías tengo de que esta investigación no quede enterrada ni se vea comprometida? La respuesta de Hayes fue inmediata y firme, señora Walsh. Esta investigación, ahora, involucra al FBI, la inteligencia del Pentágono, el Departamento de Justicia y los comités de supervisión del Congreso. Demasiada gente conoce la verdad como para que sea ocultada, y lo que es más importante, las pruebas que su esposo recopiló están respaldadas en múltiples lugares y ya se han compartido con periodistas de importantes medios de comunicación. Marcus asintió con aprobación. James Mitchell había sido minucioso, creando sistemas redundantes para asegurar que su investigación sobreviviera, incluso si él no lo hacía. Era obra de alguien que comprendía que la gente poderosa mataría para proteger sus secretos. ¿Qué pasa con Millbrook Valley?, preguntó Rebecca. La gente de aquí arriesgó su vida para protegernos. ¿Qué les pasará? El agente Chun sonrió por primera vez desde su llegada al lugar. Los veteranos locales que participaron en la acción de hoy están siendo recomendados para condecoraciones civiles. Su disposición a oponerse a lo que consideraban corrupción gubernamental demuestra la valentía sobre la que se fundó este país. Marcus sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. La comunidad que lo había aceptado como un granjero tranquilo se había revelado como algo extraordinario. Un grupo de personas dispuestas a arriesgarlo todo por sus vecinos, incluso sin comprender del todo lo que estaba en juego. Coronel Hendricks,
dijo Hayes. Tengo una pregunta para usted. Su renuncia al ejército nunca fue aceptada oficialmente. Su expediente indica que se encuentra en licencia indefinida a la espera de la resolución de la investigación de Blackwater Ridge. ¿Consideraría regresar al servicio activo? La oferta sorprendió a Marcus. Durante 2 años había dado por terminada su carrera militar, destruida por falsas acusaciones y maniobras políticas. La posibilidad de volver al uniforme, de servir a su país con el honor restaurado, era casi abrumadora. ¿Qué implicaría eso?, preguntó Marcus. Necesitamos oficiales experimentados que nos ayuden a reconstruir la confianza en el mando de operaciones especiales. Alguien con su reputación e integridad demostrada podría ayudar a diseñar nuevos protocolos de supervisión para prevenir futuras conspiraciones. Hayes hizo una pausa. Implicaría testificar en múltiples juicios, lidiar con una gran atención mediática y aceptar que su tranquila vida en Montana ha terminado. Marcus miró a Rebecca, quien lo observaba con comprensión. Ella sabía lo que significaba sacrificar la paz personal por una causa mayor en su esposo. Había tomado esa decisión. Y le había costado todo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Marcus. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Hayes. La oferta es válida por tiempo indefinido, Ann. Al finalizar la comunicación, el agente Chung comenzó a recopilar las declaraciones de los veteranos locales que habían respondido a la llamada de auxilio de Tom Bradley. Sus relatos presentaban a gente común haciendo cosas extraordinarias en agricultores, mecánicos y pequeños empresarios que habían tomado rifles de caza y se habían lanzado a un tiroteo porque su vecino necesitaba ayuda. Señora Walsh, dijo el agente Chung, necesitamos hablar sobre su futuro. El programa de protección de testigos puede brindarle una nueva identidad y seguridad total. Pero dado el alcance de esta investigación, prevemos que los juicios se prolonguen al menos 2 años. Rebecca asintió lentamente. E.K.I. de Marcus. Si testifica, ¿no necesitará protección también? El coronel Hendricks cuenta con protección militar, además de sus considerables habilidades, respondió el agente Chen. Pero usted es un civil sin entrenamiento de combate. Las personas que estamos procesando tienen acceso a redes criminales internacionales. Ann Marcus tomó su decisión, se queda conmigo. Aquí en la granja, donde la comunidad puede ayudar, protegerla. En el agente Chun frunció el ceño. Coronel, eso no es el protocolo habitual. Este caso no tiene nada de normal, interrumpió Marcus. Rebecca lleva días huyendo y escondiéndose. Merece la oportunidad de vivir abiertamente mientras busca justicia para su esposo. Y esta comunidad ha demostrado que sabe defenderse en Rebecca. Miró a Marcus con sorpresa y gratitud. ¿Harías eso? ¿Me dejarías quedarme aquí mientras continúan los juicios? Esta casa es demasiado grande para una sola persona, dijo Marcus. Y, francamente, me vendría bien la compañía. Aquí fuera se pone muy tranquilo. En el agente Chung consideró el acuerdo y asintió lentamente. Podemos establecer un perímetro de seguridad, mantener la vigilancia y desplegar agentes federales en la zona. Es poco convencional, pero podría ser incluso más seguro que una casa de seguridad tradicional. Mientras los equipos del FBI continuaban procesando la escena del crimen, Marcus guió a Rebecca por su propiedad, mostrándole los daños del tiroteo. Los impactos de bala marcaban su granero. Los vidrios rotos cubrían su porche y las huellas de neumáticos de vehículos tácticos habían destrozado su trigal. Lo siento, dijo Rebecca en voz baja. La investigación de James trajo toda esta destrucción a tu casa. Ann Marcus negó con la cabeza. Esta destrucción provino de quienes se benefician de la guerra y la traición. James intentó detenerlos a nosotros también. A veces hacer lo correcto sale caro. Permanecieron juntos en el campo donde Tom Bradley había sido herido, observando la mancha oscura donde la sangre del veterano había empapado la tierra de Montana. A lo lejos, otros vecinos llegaban para ayudar con la limpieza y las reparaciones. El mismo espíritu comunitario que los había impulsado a correr hacia el fuego, ahora se movilizaba para la reconstrucción. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Rebecca. Marcus miró hacia las montañas, donde el sol se ponía tras los picos que habían presenciado décadas de lucha y triunfo humano. Mañana traería reporteros, abogados y la compleja maquinaria de la justicia. Pero esta noche solo eran un hombre y una mujer que habían sobrevivido a algo terrible, de pie en una tierra defendida por personas que creían en algo más grande que ellos mismos. Ahora sanamos, dijo Marcus con sencillez. Testificamos. Nos aseguramos de que el sacrificio de James signifique algo. Hizo una pausa, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. Y aprendemos a vivir con la verdad. En lugar de huir de ella, Rebecca asintió, aferrada al cilindro de datos que tanto le había costado proteger. El mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en años, no tenía que enfrentarlos sola en la guerra.
por la verdad se ganó. Pero la obra de la justicia fue justa en el principio, 6 meses después del tiroteo que destrozó la tranquilidad. Del Valle de Millbrook, Marcus Hendricks testificó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La sala estaba repleta de periodistas, oficiales militares y familiares de soldados fallecidos en operaciones comprometidas por la conspiración de Meridian. Las cámaras estaban prohibidas, pero los dibujantes capturaron cada momento del testimonio, que transformaría la política militar estadounidense. Coronel Hendricks, dijo el fiscal principal, por favor, dígale al tribunal lo que sucedió en Blackwater Ridge la noche del 15 de marzo. Hace 3 años, Marcus miró hacia la mesa del acusado, donde el ex senador Marcus Webb, vestido con un mono naranja, se encontraba sentado. Su carrera política y su libertad estaban en juego ante las pruebas recopiladas por James Mitchell. Webb evitó el contacto visual, con la mirada fija en sus manos, mientras Marcus comenzaba a describir la misión que lo había atormentado durante años. Nos introdujeron a las 11 de la noche con órdenes de localizar y extraer un recurso de inteligencia de gran valor, dijo Marcus, y su voz se oyó con claridad en la sala abarrotada. Lo que no sabíamos era que nuestro punto de inserción, ruta de extracción y cronograma de la misión habían sido vendidos a fuerzas hostiles por quienes nos enviaron allí. En la galería, Rebecca Walsh se sentó en primera fila, con un vestido azul marino que le daba un aspecto profesional y sereno. Había testificado a principios de semana, describiendo la investigación de su esposo y los datos por los que él había muerto para proteger. Los medios la habían apodado la Viuda de América, un título que no buscaba ni disfrutaba, pero que contribuyó a centrar la atención pública en la corrupción militar. Coronel, continuó el fiscal, basándose en la evidencia presentada en este juicio. ¿Cree usted que la misión estaba diseñada para fracasar? Marcus había lidiado con esta pregunta durante meses de preparación. El viejo Marcus, el que se había escondido en una granja de Montana, habría dado una respuesta cautelosa y diplomática. El nuevo Marcus, forjado a base de disparos y solidaridad comunitaria, dijo la verdad sin tapujos en sí, señora. La misión se vio comprometida, deliberadamente para eliminar testigos de las actividades ilegales de Meridian y encubrir el robo de sistemas de armas clasificados. La voz de Marcus se endureció. 7 buenos soldados murieron para que el acusado Webb y sus cómplices se lucraran con la sangre estadounidense. El fiscal asintió y se dirigió al jurado. Señoría, me gustaría presentar la prueba 247, registros financieros que demuestran que el senador Webb recibió $23 millones en pagos de Meridian Defense Solutions en los 6 meses posteriores a la operación Blackwater Ridge. Marcus observó los rostros del jurado mientras procesaban las pruebas. 12 estadounidenses, ciudadanos comunes como los que arriesgaron sus vidas para protegerlos a él y a Rebecca, ahora tenían el poder de impartir justicia por crímenes que abarcaban desde las salas de juntas corporativas hasta los campos de batalla extranjeros tras 3 horas de testimonio. Marcus fue despedido. Caminó por los pasillos del juzgado, pasando junto a manifestantes que exigían una reforma militar y periodistas que buscaban declaraciones, hasta llegar a la sala de espera donde Rebecca estaba sentada leyendo las transcripciones del juicio. ¿Cómo crees que fue?, preguntó, levantando la vista de los documentos que detallaban la investigación final de su marido. El jurado lo entiende, respondió Marcus. Los abogados de Webb no pueden justificar 2 años de pruebas financieras y confesiones. Gribur irá a prisión. Caminaron juntos hacia la salida del juzgado, pasando las barreras de seguridad y los detectores de metales, que se habían vuelto necesarios a medida que los juicios atraían la atención internacional. La conspiración de Meridian había revelado una corrupción tan extensa que las naciones aliadas cuestionaban los acuerdos de intercambio de inteligencia y los contratos de defensa. Afuera, el sol primaveral calentaba las calles de Washington, donde Marcus había trabajado en las oficinas del Pentágono, convencido de servir a los más altos ideales de su país. Ahora sabía que esos ideales requerían una defensa constante contra quienes los corrompieran para beneficio propio. Tom llamó esta mañana, dijo Rebecca mientras caminaban hacia el hotel. Le darán el alta del hospital de veteranos la semana que viene. Dice que está planeando una barbacoa para celebrar la condena. Marcus sonrió al pensar en Tom Bradley, el veterano duro que había recibido una bala defendiendo a sus vecinos. Tom se había convertido en una celebridad local, dando entrevistas sobre la responsabilidad comunitaria y la importancia de enfrentarse a la corrupción sin importar su origen. ¿Cómo está su hombro? Todavía está rígido, pero funcional. Bromea diciendo que le da una excusa para evitar levantar objetos pesados en su granja. La expresión de Rebecca se volvió más seria. Marcus, ¿quieres saber si has decidido sobre la oferta del general Hayes? A la oferta de regresar al servicio activo había pesado sobre Marcus durante meses. El ejército necesitaba oficiales experimentados para ayudar a implementar nuevos protocolos de supervisión
y reconstruir la confianza en el mando de operaciones especiales. Era un trabajo importante, un trabajo significativo, pero significaría dejar Montana y la vida que había construido allí. Sigo pensando en lo que James escribió en su carta, dijo Marcus, sobre cómo algunas peleas son demasiado importantes, como para ignorarlas, pero también tienes que pensar en lo que quieres, no solo en lo que el país necesita. Rebecca se detuvo y lo encaró directamente. Ya has dado suficiente, Marcus. Nadie te culparía por elegir la paz. Habían tenido variaciones de esta conversación muchas veces durante los últimos meses, generalmente a altas horas de la noche, en la casa de campo donde Rebecca se había instalado en la habitación de invitados. Su relación había evolucionado de protectora y protegida a algo más profundo, a dos personas que habían superado un trauma juntas y hallado consuelo en un propósito compartido. ¿Y tú?, preguntó Marcus. La oferta de protección de testigos sigue vigente. Podrías desaparecer y empezar de cero en un lugar seguro. Rebecca negó con la cabeza. James pasó 2 años escondido, viviendo con miedo, usando nombres falsos. No honraré su memoria haciendo lo mismo. Señaló hacia el juzgado que estaba detrás de ellos. Aquí es donde pertenezco, asegurándome de que su investigación conduzca a un cambio duradero. Esa noche, asistieron a una cena ofrecida por el general Hayes para militares y defensores civiles que trabajaban en la reforma militar. El restaurante estaba lleno de gente que Marcus reconoció de la cobertura periodística, congresistas, investigadores, periodistas que habían ayudado a desenmascarar la conspiración, y familiares de soldados que murieron en operaciones comprometidas en la. General Hayes se acercó a su mesa vestida de civil, pero con un inconfundible porte militar. Coronel Hendricks, señora Walsh, quería agradecerles personalmente a ambos. La condena de hoy solo fue posible gracias a su valentía. El mérito es de James Mitchell, dijo Rebecca. Acabamos de terminar lo que él empezó. Sin embargo, ambos hicieron sacrificios que la mayoría de la gente no habría estado dispuesta a hacer. Hayes se sentó junto a ellos. Marcus, ¿has reflexionado más sobre nuestra conversación? Marcus recorrió el restaurante con la mirada, viendo a personas que habían dedicado su vida a servir a algo más grande que ellos mismos. Son oficiales, militares, personal del Congreso, investigadores que habían pasado años desenredando la corrupción financiera, periodistas que habían arriesgado sus carreras para exponer verdades incómodas. General, ¿en qué consistiría realmente el puesto? Director de Integridad de Operaciones Especiales, reportando directamente al secretario de Defensa. Su trabajo sería implementar nuevos protocolos de supervisión, investigar operaciones sospechosas y garantizar que lo que le sucedió a su unidad no vuelva a ocurrir. Hayes hizo una pausa. No es mando de campo, Marcus. Es trabajo político, testimonio ante el Congreso, reforma burocrática. Importante, pero no es precisamente para lo que se entrenó. Marcus consideró la oferta sopesando sus deseos personales con sus obligaciones profesionales. Había pasado 15 años en el servicio militar, 2 años en el exilio y 6 meses como testigo en el juicio por corrupción militar más importante en décadas. La discreta identidad de granjero parecía algo de hace una eternidad. ¿Dónde estaría basado? En el Pentágono inicialmente. Pero el puesto requeriría viajar a instalaciones militares en todo el mundo para revisar operaciones y programas de entrenamiento. Hayes sonrió. También nos gustaría que establecieras una oficina de campo en Montana, creando un centro de supervisión regional para el oeste. Podrías conservar tu granja. La posibilidad de regresar al servicio militar y mantener vínculos con Millbrook Valley atrajo a Marcus más de lo esperado. La comunidad que lo había apoyado durante el tiroteo se había convertido en algo más que vecinos. Se había convertido en familia. Tom Bradley, el agente Jenkins, los veteranos que respondieron a la llamada de auxilio, sin dudarlo. Rebecca, dijo Marcus, ¿considerarías quedarte en Montana si acepto el puesto? Pareció sorprendida por la pregunta. No tengo a dónde ir. La granja me parece más mi hogar que cualquier otro lugar donde haya vivido desde que murió. James and Marcus tomó una decisión. General Hayes, acepto su oferta, pero tengo condiciones. Rebecca Walsh consigue un puesto como consultora civil en mi oficina. Es necesario estudiar e implementar los métodos de investigación de su esposo. Ella comprende la ciencia forense financiera mejor que la mayoría de los investigadores capacitados en Hayes. Miró a Rebecca con interés. ¿Acepta usted ese puesto, señora Walsh? Rebecca abrió mucho los ojos. No estoy cualificada para trabajar en el gobierno. Identificaste corrupción que nuestros mejores analistas pasaron por alto, interrumpió Hayes. Protegiste pruebas que decenas de personas querían destruir. Testificaste ante el Congreso y ayudaste a condenar a algunas de las personas más poderosas de Washington. Sonrió. Diría que estás excepcionalmente cualificado. A la cena continuó con debates sobre la reforma de políticas, los mecanismos de supervisión y el trabajo a largo plazo para reconstruir la confianza en las instituciones. Marcus se sintió revitalizado por las conversaciones.
dándose cuenta de cuánto había extrañado formar parte de algo más grande que él mismo. Más tarde esa noche, Marcus y Rebecca caminaron por la orilla del río Potomac, observando las luces del centro Kennedy reflejarse en el agua. La ciudad donde Marcus había trabajado en el anonimato ahora conocía su nombre y su historia, pero de alguna manera eso se sintió liberador en lugar de pesado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Rebecca. Aceptar el puesto en el Pentágono significa renunciar a tu privacidad para siempre. Cada decisión que tomes será analizada minuciosamente. Llevo 2 años escondido, respondió Marcus. Es hora de salir a la luz y hacer el trabajo necesario. Caminaron en un silencio confortable. 2 personas que habían encontrado un propósito en la compañía mutua y fuerza en su compromiso compartido con la justicia. El cilindro de datos, que había iniciado su viaje juntos, estaba ahora en los depósitos de pruebas del FBI, con sus secretos expuestos y su poder destructivo neutralizado. ¿Qué crees que diría James sobre todo esto?, preguntó Marcus. Rebecca consideró la pregunta con detenimiento. Diría que la investigación era solo el principio, que ese verdadero cambio requiere años de trabajo minucioso y vigilancia. Conspita hizo una pausa, observando un bote que se movía lentamente río abajo. También diría que la verdad tiene una forma de encontrar la luz, incluso cuando personas poderosas intentan ocultarla. 6 semanas después, Marcus se encontraba en el campo de trigo detrás de su granja en Montana, ahora con el uniforme de coronel del ejército de los Estados Unidos. El general Hayes había celebrado su juramentación al aire libre, con la presencia de Tom Bradley, el ayudante Jenkins y medio valle de Millbrook. El mismo campo donde un tiroteo casi le destrozó la vida se había convertido en el lugar donde recuperó su propósito. Rebecca estaba de pie junto a él, con on trade, formal conservador, tras haber sido juramentada como la primera directora civil de análisis forense, financiero de la Oficina de Integridad de Operaciones Especiales. Las técnicas de investigación de su esposo se enseñaban en las escuelas de inteligencia militar, y su sacrificio fue recordado en una resolución del Congreso que exigía la supervisión permanente de los contratistas de defensa. ¿Listo para volver al trabajo, coronel?, preguntó el general Hayes, entregándole a Marcus un maletín con su primer conjunto de casos para investigar. Marcus miró el maletín, luego a la comunidad que lo rodeaba, luego a Rebecca, quien se había convertido en su compañera tanto en lo profesional como en lo personal. El granjero tranquilo había desaparecido para siempre, reemplazado por alguien que comprendía que la paz requería vigilancia y que la justicia exigía valentía. Sí, señora, respondió Marcus. Estoy listo al concluir la ceremonia y reunirse los vecinos para la barbacoa prometida por Tom Bradley. Marcus comprendió que su transformación era completa. El hombre que había llegado al valle de Millbrook, buscando aislamiento, había descubierto algo mucho más valioso: a la fuerza que nace de la comunidad, la paz que surge de la justicia y la esperanza que surge cuando la gente común decide hacer cosas extraordinarias. La conspiración que había destruido tantas vidas fue derrotada, pero la labor de prevenir la corrupción futura continuaría. Y Marcus Hendricks, exiliado, actual coronel y miembro permanente de una comunidad que le había salvado el alma, estaba exactamente donde pertenecían. A lo lejos, las montañas de Montana se erguían eternas y protectoras, testigos de la verdad, de que vale la pena luchar por algunas cosas y que el honor, una vez perdido, siempre puede ser reclamado por aquellos lo suficientemente valientes como para resistir. En la luz a continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.